tal? Soy Antonio Bonacorso del equipo Telco de Venezuela. ¿Qué es Telco? Telco es la empresa líder mundial en tecnología de fotosensores. ¿Dónde encontrar Telco? Desde Dinamarca y a través de unos 50 países, Telco cubre al mundo industrial con los más sofisticados y avanzados sistemas de detección óptica. Technology for everyone. A spark of genius. Telco simply the best. Going from strength to strength. Faster than anyone. Sensors that beat the rest. La Feria de Hannover, en Alemania, es la exhibición industrial más grande del mundo. Cada año se reúnen más de 7.000 empresas expositoras para recibir a 1 millón de visitantes de todo el mundo que vienen a conocer los más recientes adelantos de la tecnología industrial a nivel mundial. Y allí, por supuesto, está Telco, presentando lo más avanzado en el campo de la detección óptica, la especialidad de Telco. En Hannover, año tras año, se reúnen todos los equipos Telco de 5 continentes para conocer los más recientes aportes tecnológicos de Telco al mundo de la fotodetección. Para definir planes y estrategias de expansión, para compartir y comparar experiencias con la gente de Telco de otras latitudes, para premiar a los mejores y para compartir una buena comida y un agradable rato de camaradería. En un mundo en donde las relaciones comerciales son cada día más frías, la calidez y el compañerismo de la familia Telco en todo el mundo se hacen más intensos. Y es que la filosofía de Telco es el mejor producto manejado por la mejor gente, a fin de darle al usuario de Telco la garantía de un producto excelente y el servicio y la confianza de una marca hecha para durar bajo las condiciones más adversas y difíciles. Eso es Telco. ¿Qué es un fotosensor? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cómo funciona un fotosensor? Un fotosensor es un elemento electrónico capaz de detectar una fuente de luz y activar un sistema de control. La luz puede ser visible o invisible. En el caso de Telco utilizamos mayormente es la luz infrarroja. Hay 3 formas básicas de utilizar el sistema de fotosensores: el sistema de barrera, el sistema de proximidad y el sistema reflex o con espejo. Vamos a tratar de ver estos 3 sistemas utilizando un objeto que vamos a detectar. Para ello, todos los sistemas fotosensores utilizan un emisor de luz, un pequeño emisor de luz, un receptor de luz y un amplificador, que es el equipo que permite recibir la señal, amplificarla y dar una salida de contacto o de transistores. Vamos a utilizar el primer sistema, que es el sistema de barrera. Enfrentamos el emisor al receptor, establecemos o formamos una barrera que va a ser rota por el objeto que vamos a detectar. De esta forma, cada vez que el objeto atraviesa la barrera, se cierra un contacto y somos capaces o podemos detectar el objeto en cuestión. Vamos a ver ahora la otra forma de detección, que es la forma palpador o proximidad. ¿Qué hacemos en este caso? Simplemente iluminamos el objeto con el emisor y recibimos la señal reflejada
con el receptor. Cada vez que el receptor recibe la luz reflejada por el objeto, lo detecta. En el sistema que vimos anteriormente, el de barrera, en el primer sistema, tenemos la mayor distancia de detección, que en sistemas como estos, tan pequeños, pueden llegar inclusive hasta 35 metros de alcance. Podemos tener una barrera tan potente que podemos lograr separar el emisor del receptor a 35 metros y todavía seguir viendo el objeto. ¿Cuál es la desventaja en este sistema? Que tenemos que cablear por ambos lados. Por los dos lados hay que cablear, hay que alimentar el emisor, hay que alimentar el receptor. En el otro sistema, cuando detectamos por proximidad, tenemos la ventaja que el cableado se hace solamente por un lado, pero en ese caso nuestra distancia se ve disminuida a poco menos de un 10% de la distancia que obtenemos en barrera. Entonces tenemos la mayor distancia con el sistema en barrera y la menor distancia con el sistema de proximidad. Pero existe una tercera alternativa, que es la que se utiliza o se conoce como reflex, en la cual se utiliza un pequeño elemento reflector, un espejo, ustedes pueden ver acá, que nos permite hacer un sistema de barrera en el cual ponemos nuestro emisor y nuestro receptor y aumentamos la distancia de detección con ese espejo que refleja la emisión de la luz y la recoge de regreso. De esa forma nosotros podemos detectar también el objeto. Entonces tenemos tres sistemas, que son el sistema barrera, el sistema palpador y el sistema reflex, teniendo cada uno su ventaja y su desventaja. Pero fundamentalmente esos son los tres sistemas que se utilizan para detectar con fotosensores. ¿Cuál es el problema que tradicionalmente han tenido los fotosensores y qué es lo que impide que el uso de fotosensores sea más frecuente en la industria? Hay dos problemas básicos de los fotosensores. Tradicionalmente han sido el problema de la suciedad. Cuando los sensores se ensucian en un sistema óptico, igual que nuestra vista, cuando tenemos problema de polvo o cualquier cosa, tenemos problemas para detectar. Y esto puede ocurrir en un ambiente con mucha contaminación, con mucho polvo. El otro problema que siempre han presentado, tradicionalmente han presentado los fotosensores, es la desalineación. Siendo elementos ópticos, tienen lentes, por supuesto, y los lentes, como ustedes saben, tienen elementos tales como el foco, la distancia focal, la normal, toda una serie de cuestiones que hay que respetar. En el caso de Telco no tenemos el problema de la desalineación y vamos a ver cómo. Vamos a ver el primer problema, que es el problema de la suciedad. Cuando un sensor se contamina, se ensucia, ¿qué es lo que sucede? Vamos al sistema de barrera nuevamente y vamos a detectar nuestro objeto, como lo estábamos haciendo. Y ahora vamos a tapar uno de los dos elementos con nuestro dedo y vamos a ver qué sucede. Como pueden ver, el sistema Telco sigue detectando a pesar de estar cubierto con mi dedo, que podría representar o representa en este caso una gruesa capa de contaminación. Vamos a verlo de nuevo. Como ustedes pueden ver, el primer problema, que es el problema de la contaminación, con los sensores Telco simplemente desaparece. Podemos utilizar estos sensores en ambientes altamente contaminados, como en fábricas de cemento, fábricas de harina, alimentos, sin temor a que nuestros sensores vayan a perder la posibilidad de detectar el objeto o el evento que queremos detectar. Primer problema entonces, en la parte de contaminación está resuelto. Vamos al segundo problema, que es el de desalineación. ¿Qué sucede cuando un fotosensor se desalinea? Tradicionalmente los fotosensores son muy difíciles de alinear. En algunos casos, cuando las distancias son muy grandes, se suele recurrir inclusive a miras ópticas. Vamos a ver qué pasa con el sistema de Telco. Tenemos nuevamente nuestro sistema de barrera, que es capaz de detectar el objeto, y ahora desalineamos. Supongamos que alguien por accidente golpea el sensor y este pierde alineación. Vamos a ver qué sucede. Nuestros fotosensores, como ustedes pueden ver, siguen funcionando a pesar de tener un grado de desalineación cercano a 90 grados. Ustedes ven que están desalineados y siguen detectando el objeto. Ahora vamos a hacer una combinación de los dos. Vamos a ver la parte de contaminación y la parte de desalineación combinadas. Volvemos a tapar el fotosensor con el dedo y lo desalineamos. En esta forma tenemos una combinación de los dos elementos y vemos como nuestro fotosensor
sigue detectando el objeto. Esto es algo que realmente es único de Telco. Ahora, claro, difícilmente usted tendrá unos niveles de desalineación o de contaminación como los que estamos haciendo ver acá. Pero esto puede llegar a suceder y tenemos la garantía que con el sistema Telco nunca vamos a tener problemas y nuestro sistema va a seguir funcionando y va a seguir detectando. Esto ocasiona, por supuesto, menos problemas de mantenimiento, menos paradas y, por supuesto, eso va a incidir en los costos de producción, definitivamente. Vamos a tener una línea que no va a estar parada por problemas con los fotosensores y eso representa, por supuesto, economía. Vamos a ver ahora la parte de fijación, cómo fijarlo. Hay diferentes tipos de fijaciones, como hay diferentes tipos de sensores. Si bien internamente los fotosensores son iguales, externamente podemos tener presentaciones como esta que tengo acá, en la cual tenemos un cilindro de 12 milímetros de diámetro, roscado. Podemos tener elementos lisos, podemos tener elementos cuadrados, 180 grados, 90 grados. Hay diferentes formas de presentación, pero la misma calidad que encontramos en un sistema o en una presentación, podemos encontrarlo en el siguiente. Vimos entonces cómo podemos tener tres elementos separados: el emisor, el receptor y el amplificador. Existe también otra opción, que es tener el sistema integrado en una sola pieza. Hay algunos de estos sensores, por ejemplo la serie 3000, en la cual sin necesidad del amplificador nosotros podemos utilizarlo porque la amplificación está integrada dentro del mismo equipo. Por supuesto, las distancias no son tan grandes como cuando utilizamos un amplificador, ni tenemos la posibilidad de tener en el mismo amplificador el potenciómetro, la indicación y la selección tanto de rango como de claro u oscuro, pero tenemos la ventaja de no tener que utilizarlo. Depende del caso que tengamos, podemos utilizarlo con amplificador remoto o con amplificador incorporado. Pero como lo decía, existe otra posibilidad en el cual tenemos tanto el emisor como el receptor, como el amplificador, el potenciómetro y los selectores, todos integrados en una sola pieza, en un solo equipo. Y eso lo vemos en nuestro sistema de la serie 8000. El sensor de la serie 8000 tiene, como podrán ver, todos los sistemas integrados. La parte emisora, la parte receptora y todo lo que es la parte de amplificación está integrada, de forma tal que podemos tener en un mismo equipo la transmisión, la recepción y la amplificación. Igualmente, como ustedes pueden ver, tenemos selectores y tenemos potenciómetro para dar menos o más potencia dependiendo lo que vamos a ver. En este caso, nosotros tenemos este sensor de la serie 8000, donde lo vamos a utilizar tipo palpador o proximidad, que fue una de las formas que utilizamos anteriormente. Aquí vemos cómo el sensor puede detectar mi mano sin ningún problema a distancias que pueden ir 50, 60 y hasta 70 centímetros dependiendo del índice de reflexión del objeto. Por supuesto, si el objeto es blanco, lo podremos alejar más; si el objeto es oscuro, tendremos que acercarnos. Pero vemos cómo podemos hacerlo todo con un solo equipo. Realmente la serie 8000 es una serie relativamente nueva y es la serie más completa y más vendida de los fotosensores Telco, porque podemos tener todos los elementos en una forma económica, en una forma muy robusta, porque si me permiten enseñarles, tenemos, por ejemplo, acá una tarjeta de presentación que podemos detectar en esta forma, pero los sensores Telco son capaces también de detectar algo muy pequeño, como es la misma tarjeta de canto. La podemos detectar en esta forma, pero su potencia es tal que podemos detectarla también de canto. Son equipos realmente muy sofisticados, pero también muy robustos. Podemos golpear un sensor como este, en esta forma, y él va a seguir funcionando. Vemos acá como él sigue detectando a pesar del maltrato sufrido. Igualmente podemos utilizar estos mismos sensores en alto grado de contaminación y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ahora por medio de algunos ejemplos vamos a ver cómo podemos aplicar la capacidad que tienen los sensores Telco. En este caso tenemos un vaso de leche
lleno hasta la mitad, y vamos a tratar de detectar el nivel de leche dentro del vaso utilizando el sistema barrera, emisor y receptor enfrentados. Aquí vemos cómo la barrera no es interrumpida por el cristal del vaso o por el vidrio del vaso, sin embargo, una vez que llega al nivel donde se encuentra la leche, tenemos señal. Esto puede ser utilizado para pequeños envases como botellas, frascos, pero también puede ser utilizado para grandes contenedores, como es el caso, por ejemplo, de silos, de tolvas y todo aquel tanques de productos, de agua, de polvo, productos sólidos. Podemos utilizarlo para poder detectar cuál es el nivel que tenemos dentro de ese contenedor. Recuerden que no necesitamos que la alineación sea perfecta, no importa si el proceso es sucio, es contaminante, igual vamos a tener el mismo resultado. Bien, vimos que la ventaja que tienen los sensores Telco de atravesar una gruesa capa de contaminación existe, y esa ventaja podemos utilizarla para poder detectar niveles dentro de recipientes cerrados y que pueden ser ligeramente translúcidos, como es el caso de este cartón de leche. Tenemos un cartón de leche lleno, vamos a ver si podemos detectar el nivel. Ahí podemos ver, el sensor ignora esta parte de cartón y es capaz de ver dónde está el nivel de leche. Vamos a hacer una prueba, vamos a sacar un poco. Y vamos a tratar de detectar el nuevo nivel. Allí tenemos el nuevo nivel, de forma tal que si una máquina llenadora hay un cartón que sale vacío, el operador no necesita chequearlo manualmente, sino que simplemente con un juego de sensores puede saber si la máquina le está dando cartones vacíos. Esto puede aplicarse en cajas de cereal, en cajas de jabón, en botellas plásticas. El fabricante puede detectar la presencia, la ausencia, el nivel del líquido dentro de su contenedor simplemente desde afuera, sin ni siquiera tener que tocar el mismo. Vamos a ver la aplicación anterior ahora en un contenedor plástico. Acá tenemos la detección del nivel, tenemos un envase lleno, vamos a sacar un poco del producto. Y vamos a ver si podemos detectar el nuevo nivel. Efectivamente, allí tenemos el nuevo nivel. Por supuesto, si el contenedor estuviera vacío, así lo detectaríamos. Esta es simplemente una aplicación diferente para demostrarles que también en plástico, no solamente en cartón, sino también en plástico podemos lograrlo. Vamos a utilizar ahora la serie 8000, específicamente el modelo SMP 8000, el que trabaja en la modalidad de proximidad, para tratar de detectar el nivel en esta bolsa de harina, pero no atravesándola como lo vimos antes, sino desde arriba. El sensor colocado por encima de la bolsa de harina puede detectar, cuando ella pasa por la línea de producción, cuál está llena y cuál está vacía o a medio llenar. Podemos cambiar el potenciómetro, adaptar la sensibilidad y saber a qué nivel tenemos nuestra harina. Ahora vamos a tratar de detectar siempre con el SMP 8500 o 8800, bien sea corriente alterna o corriente continua, latas en una línea de producción. Podemos detectarla de la misma forma. Pueden ser latas, pueden ser botellas, pueden ser cajas. Vamos ahora a detectar en botellas, en este caso tenemos dos botellas de bebida, a ver cuál de las dos tiene etiqueta. Muchas veces sucede en la línea de producción que una botella puede pasar sin etiqueta y el sensor Telco es capaz de detectarlo. Uno de los problemas más frecuentes en las máquinas llenadoras es cuando uno de los envases, en este caso una botella, sale sin la tapa. Vamos a ver cómo podemos distinguir por medio de un sensor de la serie 8000 las botellas que vienen con y sin tapa.
Podemos hacerlo desde arriba y detectarla, podríamos detectarlo también lateralmente, aquellas botellas que vienen sin la tapa, y rechazarlas en la línea de producción. Los fotosensores Telco tienen un grado de protección IP67, IP60. En este caso vamos a probarlo con un fotosensor SMP 8500. Vamos a meterlo dentro de un vaso de agua, completamente lo sumergimos y vemos cómo él sigue detectando a pesar de estar totalmente sumergido en agua. Sigue funcionando, no hay ningún problema. IP60 en los sensores de corriente alterna, IP67 en los sensores de corriente directa. Ahora hemos montado un sensor SMP en una base fija y vamos a tratar de detectar en este carrusel cada una de las piezas cilíndricas que tenemos encima de él, que como ustedes verán son de diferentes diámetros. No importa el tamaño de la pieza, el sensor Telco es capaz de distinguirlas. Anteriormente demostramos cómo podíamos ver una tarjeta como esta, de frente y también de canto. Pero ¿qué pasa con objetos aún más pequeños? Digamos, un trozo de nylon. Igualmente puede ser detectado. Y algo más difícil, oscuro, la mina de mi portaminas, vamos a tratar de detectarla también con el sensor. Cosas como esta anteriormente solamente se podían hacer con fibra óptica. Si bien Telco mantiene todavía la fibra óptica, ya para casos como este no es necesario el gasto extra de instalar fibras ópticas. Vamos a ver ahora la capacidad que tienen los sensores Telco de poder determinar y poder ver aún el grosor de nuestra tarjeta en una superficie plana. Ahora hemos hecho una pequeña marca negra sobre un papel blanco y vamos a ver cómo podemos detectarlo. Esto nos permite detectar las marcas hechas en los envases continuos para utilizarse en las máquinas de empaque. Tenemos un vaso con agua. Vamos a detectar la superficie del agua. Y de esta forma podemos ver las pequeñas ondas que se forman en la superficie del agua que está dentro del vaso. Telco fabrica también fibra óptica que puede ser utilizado en todos sus sensores. Acá tenemos un ejemplo de fibra óptica que hemos incorporado a nuestro sensor, que viene especialmente para ser utilizado con fibra óptica, y podemos detectar cosas muy grandes o muy pequeñas, sobre todo en sitios inaccesibles donde se requiere llegar con algo muy delgado, o en sitios muy calientes, porque la fibra óptica nos permite temperaturas de hasta 300 grados. Entonces, cerca de un horno, a la salida de un horno, podemos utilizar fibra óptica, o en aquellos procesos que por su naturaleza son muy calientes. Entonces tenemos la opción de fibra óptica. La podemos tener de un hilo, la podemos tener también de 2 hilos, emisor y receptor, 90 grados, donde la salida es lateral, y hay muchos otros sistemas en fibra óptica que están también a la disposición del usuario. Telco a nivel mundial es uno de los suplidores más grandes de sensores para la industria de los ascensores y ha desarrollado un sistema de cortina de luz llamado SpaceGuard, al cual tenemos un ejemplo acá. Consiste en 2 varillas, una emisora y una receptora, que en su tamaño más grande puede tener 2,10 metros, con un área útil de uso de 1,80 metros, con 64 rayos distribuidos a lo largo del perfil. Vemos acá como cualquier cosa que nosotros pongamos
en el área entre los dos sensores detecta o es detectada de inmediato. Los dos sensores, en este caso, se pondrían a cada lado de la puerta del ascensor, el emisor con el receptor, y tenemos en toda el área de la puerta cobertura y no solamente en un punto como tradicionalmente se hace. Si bien este sistema fue concebido originalmente para ser utilizado en las puertas de los ascensores, hemos encontrado que en la industria tiene muchísimas aplicaciones. Cuando queremos proteger una máquina, cuando queremos ver el paso de material o de objetos en un área que es bastante grande y en la cual no sería económico utilizar sistemas separados, podemos utilizar el sistema SpaceGuard de Telco, que nos permite una cobertura muchísimo más grande, mucho más amplia, mucho más segura. Vemos que la característica también de desalineación, la ventaja de seguir funcionando en un alto grado o con un alto grado de desalineación, también lo tenemos en el SpaceGuard. Si nosotros cambiamos el ángulo, vemos que tenemos bastante tolerancia hasta que el ángulo es demasiado grande y entonces deja de detectar, pero podemos ver que la tolerancia es muy amplia y la penetración también es muy fuerte. Podemos separar el elemento emisor del elemento receptor a 5 metros de distancia y ellos se seguirán viendo. Esto tiene aplicación, como dije antes, para las puertas de los ascensores, pero también se utiliza muchísimo en la industria, en donde se quieran detectar objetos grandes o donde se quieran proteger grandes superficies o grandes áreas.
for